Ok, mis hermanos, vamos a comenzar y seguir este tiempo de escuela bíblica que tenemos. Como muchos de ustedes ya saben, estamos en medio de una serie de la doctrina de la Escritura. Y hemos pasado diferentes semanas tratando de comprender las características o elementos que definen la palabra de Dios. En otras palabras, lo que hemos estado estudiando todas estas semanas es qué dice la Biblia de sí misma. Eso es lo que hemos estado estudiando básicamente. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Sobre la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar estudiando un tema fundamental para nuestra época. Y que es el tema de la inerrancia de la Escritura. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes había escuchado la palabra inerrancia? Levante la mano, aparte de Peter y Hannah. Pau, ¿qué habías escuchado de la palabra inerrancia? Perfecto, que no tiene errores. Excelente. Hermana Cindy, ¿qué es lo que usted había escuchado? Lo mismo. Ok. ¿Olguita? Ok, la palabra del Señor es perfecta. Y hoy día vamos a estar explorando la doctrina de la inerrancia, que justamente, como decía Pau, es la idea de que la Biblia no contiene errores. Entonces, déjenme partir brevemente con una definición. ¿Qué significa la palabra inerrante? Y el término inerrante significa literalmente sin error. Y en la práctica esto significa que la Biblia es confiable y verdadera en todo lo que dice porque es la palabra de Dios. Entonces déjenme repetirlo una vez más para que quede claro. Cada vez que escuchemos la idea de que la Biblia es inerrante, lo que queremos afirmar, lo que queremos enraizar en nuestro corazón es la idea de que la Biblia es confiable y verdadera en todo lo que dice porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante estudiar este tema? ¿Por qué creen que en nuestro tiempo, en esta era en especial, es importante defender esta idea? ¿Juana? Para no creer las mentiras. Perfecto, para no abrazar la mentira. ¿Hanna? También hay muchas personas que dicen que hay muchos errores en la Biblia. Ok. Y se puede confundirnos un poco. Oh, perfecto. Hay personas que afirman, y es importante eso que dice Hannah, que hay personas que afirman que la Biblia posee errores. Entonces es importante preguntarnos cómo los cristianos podemos defender la veracidad y la confiabilidad de la Escritura. Entonces esto es importante especialmente porque en los últimos siglos ha habido un ataque directo hacia esta doctrina, que está estrechamente relacionado obviamente con el contexto social, ideológico que vivimos, que es mucho más naturalista o más cientificista de lo que era antes del siglo XVIII o el siglo XIX. Entonces, hoy en día, y especialmente en el siglo XX, han habido muchos movimientos no cristianos o pseudo cristianos que han querido atacar esta doctrina, que es la inerrancia de la Escritura. Ahora, lo que quiero que veamos hoy es que la Biblia se define a sí misma como inerrante. Y fíjense, por ejemplo, cómo lo expresa Juan 17, 17. Lean conmigo si lo tienen ahí. Dice, santifícalos en la verdad, dice Juan 17, 17. Tu palabra
es, ¿qué dice el texto? Verdad. ¿Cierto? Fíjense, por ejemplo, cómo lo expresa el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es, ¿qué dice ahí? Verdad. Y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Miren también cómo lo expresa Apocalipsis 22, 6. Dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Entonces, este y muchos otros textos nos enseñan que la Biblia es verdadera en todo lo que afirma. Sus palabras son confiables, son fieles para nosotros. Y cuando nos preguntamos por qué es así, tenemos que volver nuevamente a la clase que estuvo dando nuestro hermano Peter sobre la inspiración de la Escritura. Cuando nosotros decimos que la palabra es inspirada, ¿qué queremos decir? Cuando ustedes escuchan, la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué significa? Y ustedes ya conocen el truco del maestro. Cuando el maestro quiere tomar agua, ¿qué hace? Hace una pregunta. Muy bien. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada? Que ha sido revelada por Dios, perfecto. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a quién inspiró el Espíritu Santo? A los autores bíblicos. Muy bien. Y aquí tenemos que volver a dos cosas que nos enseñaba nuestro hermano Peter cuando estuvo dando la clase de la inspiración. Y es la primera, que la inspiración de la Biblia es verbal. Cuando decimos que hay una inspiración verbal de la Escritura, lo que estamos diciendo es que cada palabra que existe en el texto bíblico ha sido inspirada por Dios para que esté ahí. Jesús dijo que no pasaría ni siquiera una tilde de su palabra sin que se cumpla. ¿Y qué quiere decir Jesús a través de eso? Está diciendo, aún la marca más pequeña, que en el griego es la iota, se va a cumplir porque Dios ha inspirado su palabra. Entonces, aún la marca más pequeña, aún el tiempo verbal que hay en la Escritura ha sido dado por Dios. Jesús, cuando estaba tratando de defender que existe una resurrección de los muertos, Él dijo que Dios es el Dios de Abraham, Jacob, etc. Y fíjense qué interesante lo que Jesús está haciendo. Nos está diciendo, aún el verbo es que está en presente, ha sido inspirado por Dios. Y Él construye su argumento para decir que existe vida eterna a partir de eso. Entonces nosotros podemos tener plena y absoluta confianza que cada palabra que hay en la Biblia ha sido dada por Dios. Cada palabra. O sea, cada palabra ha sido puesta y orquestada soberanamente por Dios para que esté en su consejo. Entendemos eso, ¿no? Ahora, también la inspiración de la Escritura no es solo plenaria, sino que también, no es solo verbal, sino que también es plenaria, que es otra característica de la inspiración. Y que sea plenaria significa que es inspirada en su totalidad. En su totalidad. O sea, cada parte de la Escritura. No es que solo estén inspirados los evangelios. No es que solo estén inspiradas las cartas de Pablo. Estamos diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada parte. Y cuando uno piensa, por ejemplo, el ministerio que tienen en Respuestas en Génesis, donde trabaja el hermano Arturo, lo que hacen es decirnos, miren, lo que está en Génesis es tan inspirado como lo que está en los evangelios. Porque hay personas que van a negar
que el relato del Génesis sea verdadero. Van a decir, no, es un mito. Es algo que no podemos aceptar en la modernidad. Y respondemos a través de la misma palabra diciendo, no, cada parte de la Escritura ha sido inspirada. Entonces, si ustedes leen algo en Génesis, deben creerlo por la fe. ¿Por qué? Porque está en la palabra inspirada de Dios, que es verdadera y confiable en todos sus sentidos. Ahora, miren por ejemplo qué es lo que dice Juan Calvino en relación en su comentario de 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Dice Calvino ahí, debemos a la escritura la misma reverencia que debemos a Dios, porque de Él solo procede y no tiene nada de hombre mezclado en ella. Está hablando de la naturaleza de la Escritura. Y es interesante porque cada vez que nos acercamos a la Biblia, tenemos que recordar, y esto a veces no es tan fácil de hacer cuando estamos acercándonos a un libro que está frente a nosotros. Pero cada vez que nos acerquemos a la Biblia, tenemos que recordar que nos estamos acercando a escuchar la palabra inspirada de Dios. Por tanto, si tú estás leyendo algo en la Biblia, tú estás leyendo la palabra de Dios para tu vida. Imagina, pónganse en este escenario. Van camino al trabajo. Imaginen esto, van camino al trabajo y se les aparece Dios. Y en una imagen, como en el Antiguo Testamento, una teofanía, Dios aparece y te dice, deja de hacer eso que estás haciendo. ¿Cómo responderían? Me imagino que algunos de ustedes dirían como, se parece un ángel. Eso no pasa, ya vamos a pasar en una clase más. Pero pongamos el caso. Bueno, puede pasar, pero no en términos de cómo pasó en los autores bíblicos. Exacto. Sal de las redes sociales, te dice Dios. O deja de hacer eso que estás haciendo. O para de pelear con tu esposo. Se ríe. ¿Cómo responderían? Creo que responderíamos diciendo, ok, Señor, tú eres soberano y debo responder ante tu palabra porque me estás hablando a mí, ¿no? Ahora, lo que quiero que entendamos y que abracemos es que cuando lees algo en la palabra, es Dios hablándote. Es como si Dios se apareciera de una manera completa a decirte qué es lo que debes hacer. Entonces no es en ningún sentido una revelación inferior. ¿Me siguen, no? Pedro dice que la palabra es la palabra profética más segura. Por tanto, si Dios te dice algo en su palabra, es más seguro incluso que se te apareciera. Ahora, ¿cómo respondemos a veces ante la palabra, no? A veces respondemos ante ella no como si fuera Dios mismo hablando. ¿Cómo respondemos a veces? Con falta de fe, incredulidad. ¿Cómo más respondemos ante la palabra? Como si fuera una lectura normal. Y se nos olvida, de nuevo, cada palabra que hay en nuestras Biblias ha sido dada soberanamente por Dios para que sepas cómo vivir en comunión con Él. Y eso tenemos que recordarlo siempre. Y hay algunas razones que nos permiten afirmar y tener confianza de que cada palabra que Dios nos ha dado es confiable y es verdadera. La primera, Dios no puede mentir.
Eso es lo primero. ¿Por qué toda la Biblia es confiable? Porque Dios no puede mentir. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho a él, no lo hará. Ha hablado, no lo cumplirá. Primera de Samuel 15, 29. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Tito 1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Observen de nuevo. Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y miren qué interesante cómo lo expresa el autor de Hebreos. ¿Qué dice ahí? Imposible. Y ustedes que son grandes intérpretes del lenguaje, ¿qué significa que algo sea imposible? Que no es posible. Muy bien, Hannah. Ahí se ve que es profesora de español. Muy bien. Imposible. No hay posibilidad alguna que Dios mienta. Ahora, ¿puede Dios mentir entonces en su palabra? ¿Puede Dios mentir en su palabra? No. ¿Cierto? Por supuesto que no. Y segundo, la segunda razón por la cual defendemos la inerrancia es porque Dios no puede desconocer algo. Porque la primera, bueno, quizás Dios tiene buenas intenciones y no va a mentir. Bueno, pero quizás Dios no sabe todo lo que necesita saber. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios no puede desconocer algo. Salmos 147:5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Y de nuevo, grandes intérpretes del lenguaje. Cuando decimos que algo es infinito, ¿qué queremos decir? ¿Que no tiene qué? No tiene fin, no tiene límite. Dios sabe absolutamente todo. Dios sabe más de ti que tú mismo. ¿Entiendes eso, no? Dios entiende mejor qué hay en tu corazón de lo que tú mismo entiendes que hay en tu corazón, porque Dios sabe todas las cosas. No hay nada que Él desconozca. Por tanto, no hay nada en su palabra que Él ignore. Él sabe todas las cosas y podemos tener esa confianza. Proverbio 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Isaías 46:10 dice, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Y entender esto nos tiene que ayudar a comprender y también traer ánimo que cada promesa que Dios ha hecho en su palabra es cierta y es confiable. Cada promesa, cada palabra que Dios promete para su pueblo y para el futuro es cierta, porque Él es el que anuncia el fin desde el principio y es el que se asegura que todo el curso de la historia se dirija hacia donde Él ha determinado. Ahora les pregunto, ¿cómo eso debería animar mi fe? ¿Cómo esto, saber que las promesas de Dios son ciertas, cómo debería estimular mi fe en Dios y mi confianza en Dios? ¿Por qué saber esto es buenas noticias y no malas noticias?
Amén. Él va a completar lo que ha empezado en ustedes por la fe. Y un día vas a estar en su presencia completamente glorificada sin ningún dolor físico. Es una promesa. Amén. ¿Qué más, Moni? Pienso que también en el fondo es algo que le da sentido como a todo, ¿no? Porque hay filosofías que ponen como que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es el fin de todas las cosas, y la verdad es que es tan vano ese pensamiento, y ver que Dios es Dios y que Él es el que planea y Él hace todo, es un descanso para el alma. Amén. Amén. En vez de poner tu esperanza en ti y en tus circunstancias, puedes poner tu esperanza en el Dios que no miente y en el Dios que va a cumplir sus promesas. ¿Cierto? Amén. Y quiero que miremos por un segundo, creo que el documento más importante de nuestra era, y a cualquiera de ustedes que quiera profundizar en este tema, les recomiendo que lea esta declaración. Es la declaración de Chicago del Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica. Y es interesante porque aquí en la foto se puede ver que dentro de las personas que firmaron esta declaración estaba John MacArthur, R.C. Sproul y otros 200 teólogos de ese momento. Y ellos se pusieron de acuerdo con lo que pudiéramos definir lo que es la ortodoxia bíblica. Y cuando digo ortodoxia me refiero a el orden correcto, la interpretación correcta, alineada con lo que la Biblia misma enseña. Y déjenme mostrarles por un segundo. Si alguien quisiera ver esto, yo se lo puedo dar. Es un documento corto, tiene 4 páginas. Si alguno de ustedes tiene la teología sistemática de Wayne Grudem, está al final, en los apéndices. Y es corta, pero muy bien sistematizada. ¿Por qué? Porque si tú tienes los 200 mejores teólogos de ese momento poniéndose de acuerdo en cómo escribirlo, obviamente va a ser más preciso de lo que yo he sido hoy en cuanto a cómo definir la inerrancia. Y miren, por ejemplo, cómo comienza. Dice, la autoridad de la Escritura es un elemento central para la iglesia cristiana, tanto en esta época como en toda otra. Los que profesan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador son llamados a demostrar la realidad del discipulado obedeciendo la palabra escrita de Dios en una forma humilde y fiel. El apartarse de las Escrituras en lo que se refiere a la fe y conducta es demostrar deslealtad a nuestro Señor. El reconocimiento de la verdad total y de la veracidad de la Santa Escritura es esencial para captar y confesar su autoridad en forma completa y adecuada. Entonces, miren qué interesante. Apartarse de la inerrancia o desconfiar en que las palabras de Dios son ciertas es tener deslealtad a nuestro Señor. ¿Y por qué creen que dice eso? ¿Por qué no creer la Biblia es ser desleal con Jesús? ¿Por qué creen que hacen esta conexión? ¿Por qué ser desleal, repito? ¿Por qué no creer las palabras de la Escritura en su totalidad es ser desleal a nuestro Señor? Porque las palabras vienen de Él. Ok. No estamos creyéndole a Él. Amén. Las palabras que están en la Biblia vienen de parte de ¿quién? De Dios, ¿no? Y Jesús, antes de que su ministerio terrenal en su encarnación terminara aquí, dijo que iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué le prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a hacer?
recordarles todas sus palabras. Él le dice, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Y Él dará, dice Jesús, de lo mío y se los hará saber. Por tanto, no creer lo que hay en la Escritura es igual a decir, no le creo a Jesús y soy desleal a sus palabras. Y quiero que miren algunas cositas muy breves acá. La primera parte de esta confesión de fe, si quisieran leerla, los primeros 10 artículos resumen en parte lo que hemos estado estudiando en la escuela bíblica. Se los recomiendo para profundizar. Si alguien quiere que se lo mande, yo con gusto se lo mando, lo tengo en PDF. Y desde el artículo 10 en adelante empieza a explicar un poco más en específico qué es la inerrancia. Y fíjense, por ejemplo, afirmamos que la inspiración de Dios en sentido estricto se aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras, es decir, al manuscrito original en griego. Y ya vamos a profundizar en eso en un segundo. El cual, gracias a la providencia de Dios, puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están a disposición de todos los interesados. Afirmamos además que las copias y traducciones de las Escrituras son la palabra de Dios hasta que representen fielmente los manuscritos originales. Y fíjense lo que sigue, negamos que en algún elemento esencial de la fe cristiana esté afectado por ausencia de los textos originales. Negamos además de que la ausencia de dichos textos resulte en que la reafirmación de la inerrabilidad bíblica sea considerada como inválida o irrelevante. Y ya vamos a profundizar en eso en un momento. Ahora, volvemos aquí. Vamos a brevemente ver qué no significa la inerrancia. Ya vimos en algún sentido qué es la inerrancia. Hasta aquí, ¿alguna duda? Consulta. Pregunta hasta aquí. Antes de que pasemos a lo que no es la inerrancia. Ok. Si tienen dudas, simplemente levanten sus manos. Primero, miren ahí en sus hojas, página siguiente. ¿Alguien pudiera leer fuerte el capítulo, el punto 1, por favor? Fuerte y claro. Si tienen, ahí Peter les va a acercar un micrófono si alguien quisiera poder ayudarnos y leerlo fuerte. No se peleen, puede ser uno a la vez. Allá está Arturo. La inerrancia no significa que la Biblia esté escrita con absoluta perfección gramatical o literaria. La cuestión de la inerrancia se refiere a lo que los autores declararon, enseñaron y comunicaron, no a la forma de sus palabras. Gracias, Arturo. Primero, ¿por qué este argumento es importante dejarlo claro? Hay algunos teólogos liberales que no creen obviamente la Escritura, que argumentan, y que es cierto, que hay autores bíblicos que cometen errores gramaticales en su texto. Ahora, eso no significa que la Biblia deje de ser inerrante, porque un error gramatical no cambia el propósito comunicativo. Yo puedo decir una frase mal, pero puede contener verdad. Yo puedo conjugar mal el tiempo de un verbo o me puede faltar una tilde en mi español y sigue siendo verdadero. Y lo que la inerrancia significa es que Dios preservó el mensaje de manera fiel y confiable, aunque puedan haber errores gramaticales, que obviamente no se ven en la traducción, porque están en el texto griego original. ¿Ok? Entonces, los traductores ya hicieron el trabajo de traducir la escritura y todo eso.
Moni, ¿tenías una pregunta? No era eso último, como en dónde estaban esos errores gramaticales. Ajá, solo en los textos manuscritos originales en griego, que es parte del argumento que construyen. Segundo punto, ¿quién pudiera leerlo, por favor? La inerrancia no significa que no pueda haber diferencias en algunos manuscritos originales antiguos. Los copistas sí podían cometer errores y por eso hay diferencias en algunos manuscritos antiguos. Sin embargo, gracias a la crítica textual, comparación de manuscritos antiguos, podemos tener certeza de que tenemos la palabra de Dios bien preservada conforme a los originales. Bueno, segundo punto que es importante. Otro argumento de los teólogos que rechazan esta doctrina es que hay diferencias en los manuscritos. Ustedes saben que la Biblia originalmente se escribió en griego, hebreo, arameo, y en algunos manuscritos hay diferencias. Ahora, esas diferencias son mínimas en comparación a la cantidad de acuerdo que hay en ellas. Mínimas. ¿Cuáles son las diferencias más comunes? Bueno, en vez de decir Señor, dice Señor Jesús. En vez de decir Jesús, dice Jesucristo. Eso es una diferencia. Pero obviamente no es una diferencia sustancial. Y sabemos por la cantidad enorme de manuscritos que hay del Nuevo Testamento de que tenemos certeza de que tenemos el texto fiel al original. ¿Y qué me refiero con esto? ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es la crítica textual? ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué hacen los autores las personas que revisan el texto bíblico? Toman todos los manuscritos antiguos y los comparan unos con otros y pueden establecer el nivel de coincidencia. Ahora, solo en el Nuevo Testamento hay casi 5.000 manuscritos. 5.000 manuscritos diferentes. Y para que se hagan una idea de uno de los textos clásicos más importantes, que es la Ilíada y la Odisea de Homero, hay menos de 40 manuscritos. Menos de 40 manuscritos. De las obras de Aristóteles no pasan los 100. Del Nuevo Testamento hay 5.000. Por lejos, el Nuevo Testamento es el documento que más copias originales tienen y mejor coincidencia tienen. ¿Por qué? Porque en última instancia declaramos que Dios está preservando su palabra. Y quizás no vamos a tener certeza que las palabras de Homero en la Ilíada y la Odisea son fidedignas, pero podemos tener la certeza de que la Escritura ha sido providencialmente preservada por Dios. ¿Alguien pudiera leer el 3? Creo que están allá. Ok. La inerrancia no significa que la Biblia haya sido escrita con la precisión de la terminología científica moderna. La Biblia no fue escrita como un libro de ciencia, por tanto, nunca pretendió tener esa precisión. La Biblia clasifica a los murciélagos como pájaros, junto con halcones y búhos. Levíticos 11, 13 al 19. Sin embargo, esto no significa que haya un error en la Biblia en relación con la ornitología moderna, sino que en la cultura hebrea se clasificaban los animales diferentes. Acá hay otro argumento común de los teólogos liberales también. Dicen, mira, acá hay un error. ¿Por qué? Porque los murciélagos no son pájaros. Por tanto, todo lo que dice la Biblia es falso. ¿Por qué? Porque los murciélagos no son pájaros. Todos saben que los murciélagos no son pájaros. ¿Y qué son? Ni yo sé.
Pero eso no significa que hay un error en la escritura. ¿Por qué? Y acá es interesante, porque la palabra hebrea que se usa para pájaro, en el hebreo se ocupa para designar todos los seres que vuelan. Por lo tanto, no es que haya un error, es que el autor está clasificando en otra nomenclatura. Él está estableciendo una clasificación diferente. Pero ese es el mejor argumento que tienen para decir la Biblia no es inerrante. O ese tipo de argumentos. Y ya vamos a estudiar otros que hacen alusión a eso mismo. El 4, por favor. Y alguien después me cuenta qué son los murciélagos. El 4 dice, la inerrancia no significa que la Biblia no use un lenguaje humano ordinario o figuras literarias. La Biblia, por ejemplo, habla de la salida y puesta del sol, lo que no significa que contradiga la astronomía moderna, sino que simplemente está hablando desde un punto de vista humano. Perfecto. Otro argumento que tienen los teólogos liberales. La Biblia dice que el sol sale, pero por la ciencia sabemos que el sol no sale, la tierra es la que está girando. Entonces dicen, la Biblia tiene error. Y lo que queremos afirmar y defender es que desde el punto de vista humano, el sol sale. Desde tu experiencia, el sol es el que sale y no eres tú el que se está moviendo. Y eso no significa que la Biblia sea falsa. Significa que el autor está describiendo desde un punto de vista humano ordinario. Hay veces que hay descripciones de tamaños, distancias, que el autor bíblico nos dice está a 3.557.888 leguas de distancia. Va a decir está a 5 leguas. Y eso no es un error. Eso es hablar desde un punto de vista humano. ¿Por qué? Porque se imaginan que nosotros conversáramos con las personas con ese nivel de precisión científico. Que tú le dijeras a tu hijo cuando te dijo, mira mamá, el sol está saliendo. Y tú le dices, hijo, eso está mal. Mentiroso. La Biblia condena a los mentirosos. Hijo, estás pecando contra el Señor. No, tu hijo está viendo y observando el universo y viendo algo que desde la experiencia humana es cierto. Le llaman en el mundo de lo que sucede, de la experiencia, de los fenómenos. El sol sale y el sol se esconde. Y eso no es que sean mentirosos y que por eso no puedan ser astrónomos. Significa que son seres humanos normales que describen su experiencia. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Duda, consulta, comentario, queja? ¿No? Ok. ¿Moni? No, Moni. También me doy cuenta de que, no sé si es lo mismo, ¿no? Ajá. Pero porque la Reina Valera tiene un vocabulario diferente a estas Biblias más modernas, ¿no? Ajá. Porque habitúan el lenguaje. Uh-huh. Y yo por qué me habitúo a la Reina Valera, parece que me entendiera la otra, pero para otros me es más claro mi lenguaje. Ya. Entonces tampoco es que esté mal. Claro. Que haya error. Y ahí entramos en otro tema que quizás también sería bueno tocarlo, que es el tema de las traducciones. Reina Valera sigue un modelo de traducción, le llaman literal. Es decir, va a traducir palabra por palabra. Cada frase, tratando de que cada palabra aparezca. Ahora, otras Biblias como la NBI va a hacer traducción dinámica, que van a traducir por ideas y no por palabra. Entonces, puede que pierdan alguna palabra, pero trae la idea. Y las Biblias, como la Biblia habla hoy, ya es una, ¿cómo puedo decirlo? Una actualización de una traducción para que quede más clara. Ni siquiera es una traducción directa. Entonces, pero ya quizás podemos entrar en eso que es interesante. ¿Brother? Además que la Reina Valera es escrita en el español de España. Exacto. En España hablan así como está la Biblia de Reina Valera. Así es. Las traducciones hablan más hacia de esta zona donde estamos nosotros. Exacto. Es como para la Biblia en inglés, no todos los americanos hablan como la Biblia King James, o que es un lenguaje mucho más antiguo y todo. Ahora vamos para que no se me acabe el tiempo.
Que ustedes saben que soy lento como un bolero. Entonces, ¿qué hacemos con los textos de la Escritura que parecen presentar una contradicción? Y aquí hay otro argumento que es necesario contrarrestar y responder. ¿Qué hacemos con los pasajes que tienen contradicciones aparentes? Y estos teólogos argumentan que ya que hay contradicciones, la Biblia no es cierta y esas contradicciones no pueden ser solucionadas en última instancia. Y miren, por ejemplo, ¿cuántas mujeres fueron al sepulcro? En Mateo 28:1 tenemos María Magdalena y la otra María fue al sepulcro. En Marcos 16:1 dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y en Lucas 24:10 dice María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás. Ahora pregunto, ¿es esto una contradicción? ¿Por qué no es una contradicción? Y ya vamos a explicar por qué, pero y paz bien. ¿Por qué no es una contradicción? Primero, básicamente, ¿qué es una contradicción? Que no, o que dicen dos cosas, podríamos decir a la vez, uno que es cierto y la otra que es falsa. Nada puede ser y no ser a la misma vez y en el mismo sentido. Ley de no contradicción, Aristóteles. Hay una contradicción aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Yo pienso que no, porque todas fueron al sepulcro. Ok, ya hacia allá vamos. ¿Moni? No hay una contradicción porque en un texto no está diciendo que fue una y después en otro texto no está diciendo no fue esa. Exacto. Perfecto. ¿Omar? Exacto. Y eso es importante entender, que es una contradicción. Porque el problema es que los nombres no coinciden en todos los relatos. Ese es el aparente problema. Por tanto, la Biblia se equivoca. Y la solución a este problema es que cada evangelista selecciona los personajes que estaban presentes de acuerdo a su propósito literario y teológico. Los evangelios no son relatos cronológicos exactos. Y eso es importante entender. Es normal en los evangelios que hayan diferencias, pero no contradicciones, ojo, diferencias. Porque Lucas tiene un propósito y Juan tiene otro propósito. Entonces, si Lucas quiere enfatizar que está las demás, o María, la madre de Jacobo, tiene un propósito. Mateo quiere enfatizar otro propósito y no necesita mencionar a todas las mujeres, pero no hay inherentemente una contradicción que no se pueda explicar tratando de armonizar los relatos. Miren otro. ¿Cómo murió Judas? Este es bueno también. Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó. Y Hechos 1:18 dice Judas cayendo de cabeza se reventó por la mitad y partió. Aparente problemas. Hay dos versiones de la muerte de Judas. Vamos de nuevo. Hay una contradicción aquí. ¿Hay una contradicción aquí? Lo único que está muerto. Ya sé. De que murió, murió. Ahora, pregunta. ¿Puede alguien o pueden estas dos verdades complementarse? Y miren, por favor, cómo soluciona este problema. Los relatos no son excluyentes, son complementarios. ¿Qué significa? Judas efectivamente se ahorcó, Mateo, y posteriormente, ya sea por la ruptura de la cuerda, el peso del cuerpo o el debilitamiento del árbol, su cadáver cayó y se desgarró. Hechos. Mateo resalta el acto voluntario de Judas, que es el fin de lo que quiere enfatizar Mateo. Lucas enfatiza las consecuencias. Entonces ven, se dan cuenta, ¿no?
que hay personas diciendo que se contradicen, pero ahí no hay una contradicción. Son relatos complementarios. Y así, mis hermanos, pueden tener la certeza de que cada parte de la Escritura que tenga una aparente contradicción puede ser resuelta si lo leemos correctamente. ¿Y por qué podemos tener esa certeza? Porque leíamos al comienzo, la suma de tu palabra es verdad. Entonces nos acercamos a la Escritura sabiendo que es verdadera. Hasta aquí, mis hermanos, ¿dudas o preguntas? Juana. Hermano, también podemos verlo desde un punto de vista de que Mateo, Marcos y Juan fueron testigos oculares. Ajá. Ellos están relatando lo que vieron. Ajá. Lucas investigó. Exacto. Era doctor. Entonces, cada quien está escribiendo de acuerdo a su punto de vista y en su contexto. Exacto. Y eso está muy bien, y lo más importante es resaltar que todos fueron inspirados. Por tanto, cada palabra que hay ahí es cierta y verdadera. Y no se puede contradecir con otra. Porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia es Dios. Y Dios no puede decir algo mentiroso. Por lo tanto, el Espíritu Santo si inspiró a todos los autores, todos tienen que concordar. Y es lo que veíamos la semana pasada de la unidad de la Escritura. Ahora, vamos a tener unos minutitos para poder aplicar esta lección. Como siempre, tratar de llevar lo que hemos aprendido al corazón. Y quiero pedirles que formen grupos de 3 o 4 personas y respondan estas 4 preguntas que están aquí. Júntense con los que están cerca. Lo importante es generar discusión y poder aplicar esto que hemos aprendido. Y vamos a revisar en 5 o 10 minutitos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a revisar algunas de sus respuestas y ver qué es lo que esta discusión ha podido surgir de lo que han estado hablando. Entonces veamos brevemente si alguien me puede responder la primera pregunta. Algunos de los grupos que estuvieron hablando, ¿qué significa en la práctica confiar que la Biblia es inerrante y cómo la inerrancia te ayuda a aumentar tu confianza en la palabra de Dios? ¿Qué pudiera brevemente describirme eso? ¿Qué discutieron en sus grupos? Porque esta doctrina también no es solo teórica, sino también es profundamente práctica. ¿Qué pudieron discutir en sus grupos? Antes que empiece con la dedocracia. A nosotros, hermanos, nos motivó mucho contestar de acuerdo a la palabra del Señor, porque viendo que Dios es un Dios que no miente, Ajá. que es confiable, que es un Dios de verdad, nos confirma nuestra identidad en Él. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nos dio la confianza de que estamos confiando en la verdad. Amén. Estamos confiando en la verdad. ¿Jackie? Sí, como saber y confiar que la palabra de Dios es inerrante, es saber que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Uh-huh. Y aunque yo no lo crea o dude un poquito, la palabra de Dios se va a cumplir y sus promesas para mi vida se van a cumplir. Amén. Porque Él es inerrante. Uh-huh. Amén. Él no va a fallar. Excelente. Segunda pregunta. Cuando tomas decisiones importantes, familia, trabajo, ética, ¿qué pesa más en ti? ¿La palabra de Dios, tus sentimientos, la opinión de la cultura? ¿Por qué? ¿Qué pudieron discutir en esa parte? ¿Y cómo se conecta lógicamente con la inerrancia? Ya, Josué, te escuché reírte, así que... Decíamos aquí en el grupo que lamentablemente lo que pesa más es lo que es secundario, la opinión pública, nuestros sentimientos, lo que la familia piensa, lo que la cultura nos invita a pensar. Exacto. Porque antes de tomar una decisión, rápidamente empezamos a pensar en las implicaciones de la decisión, en lugar de ver qué dice la palabra, el liderazgo,
o llevarlo en oración, decimos, empezamos a sacar conclusiones porque nos agrada la opinión pública. Exacto. ¿Y por qué creen que nos cuesta tanto a veces estar desacuerdo con la marea? ¿Por qué se nos hará tan difícil a veces como... ¿Qué creen que hay en nuestro corazón? Un deseo de gobernar nuestra propia vida. Primero, autosuficiencia, me quiero gobernar a mí mismo. ¿Por qué más? Temor al hombre. Temor al hombre, ¿no? ¿Qué temor de Dios? Miedo a lo que los hombres creerán en vez de tener temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al hombre, ¿cierto? Sí, y quizás a veces no queremos ponernos en el punto incómodos. Quizás sobre todo algunos de ustedes que están en círculos en el trabajo donde hay muchos incrédulos o en la universidad, donde si yo digo, creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es como, ya es un mensaje de odio. Y obviamente es fuerte obviamente estar ahí. La presión en nuestro corazón es como a quién quiero agradar, a los hombres o a Dios. Tercera pregunta, ¿cómo debemos responder cuando la ciencia moderna parece contradecir lo que enseña la Escritura? Aquí yo puse que los científicos son criaturas humanas que quieren ser mejor que Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que Él es el todo. Amén. Amén. Dios es más preciso que el científico más preciso. Porque Él creó al científico. Él hizo el cerebro de ese científico. Por tanto, si el científico cree que es más grande que quien lo hizo, está súper mal. Exacto. Perfecto. Entonces, y quiero invitarles a esto. Cada vez que se vean en situaciones donde parezcan contradecir la Escritura, confíen y tengan fe en lo que Dios ha revelado. No tengan miedo de ellos, o sea, de lo que dirán. No es que los científicos sean objetivos, que es un mito. No existe tal cosa como la objetividad científica absoluta. Un científico toma datos, observa cosas e interpreta. Y esa interpretación a veces puede estar cargada ideológicamente. Entonces no crean que él está hablando, un científico, él o ella, con autoridad objetiva absoluta. No, esa persona está leyendo e interpretando. Y al interpretar trae toda su cosmovisión también. Entonces no es objetividad pura. Por último, ¿qué áreas de la cultura actual, familia, sexualidad, verdad, justicia, ponen más a prueba tu confianza en la palabra inerrante de Dios? ¿En cuál área creen que es más difícil o más ardua la batalla para creer lo que la Biblia dice? ¿Hermana? Creo que lo que está siendo más atacado hoy es la familia. Sí. Sí. No, es cierto. El concepto de familia, matrimonio, es algo que está siendo atacado directamente. Exacto. Desde todos lados. Nosotros en este momento estamos en una época tan difícil que nuestros niños están en peligro, la gente que habla de la palabra del Señor está en peligro, está matando. Y hay que confiar en el Señor. Por ejemplo, no sé si alguien aquí sea de izquierda, pero la izquierda es una de las que no tiene nada que ver con el Señor. Ellos no creen en Dios de eso. Entonces todo lo que hacen es lo contrario de lo que la Biblia dice. Que quieren a los niños, ¿cómo se llama? Desde pequeño, que si juegan con un niño varón puede de 1 año jugar con una muñeca y él ni sabe que puede ser una muñeca y ellos los están poniendo como si fueran homosexuales y estamos en una época bien. Sí, y es un tiempo difícil y es cierto que hay un adoctrinamiento que se enseña desde pequeño en la escuela. Yo estudié en una universidad secular, mega de izquierda,
y te adoctrinan. O sea, no te enseñan a pensar o analizar críticamente, te adoctrinan. Y te meten ideas en la cabeza y no te invitan a desarrollar tu propio pensamiento. Te meten ideas a la fuerza. Yo creo que las cuatro, pero si pudiera establecer una, creo que es la verdad. Porque el mundo ha cambiado el concepto de qué es verdad. Y entonces las otras cuatro, que sea familia, tiene su propia definición según el mundo. La sexualidad tiene y la justicia igual. Cuando negociamos la verdad de lo que la palabra de Dios define de estas demás áreas, creo yo que vamos a ir en contra de todo lo que estamos viendo en estos días. Amén. Y déjenme cerrar con esta exhortación y luego vamos a orar. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este mundo. Y ahí creo que la batalla está en cada uno de nuestros corazones. Porque hay alguna manera, aunque sea sutil, en que yo puedo amoldarme al mundo. Aunque quizás no voy a rechazar toda la palabra, pero sí puedo amoldarme al querer vivir, por ejemplo, una sexualidad fuera del plan de Dios. Al desear las riquezas del mundo o la aprobación del mundo. Y el desafío es de nuevo, Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, oremos que el Señor nos ayude a confiar más en su palabra y a no amoldarnos al mundo. Así que vamos a orar y luego de eso vamos a cerrar este tiempo. Señor, gracias por la confianza que tenemos en tu palabra, porque ella es verdadera, fiable en todo lo que dice, porque tus promesas son ciertas y porque tú un día vas a venir por nosotros, Señor. Y en nuestra confianza y esperanza, que tú no mientes, que tú no desconoces nada y tú deseas, Señor, que sometamos toda nuestra vida a tu palabra. Entonces te rogamos, Señor, obra en nosotros, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestro temor al hombre, Señor, y renuévanos a través de tu palabra para someternos a cada parte que tu palabra ha revelado, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.